Bien, mis hermanos, gracias a los que están del otro lado, gracias Luciano por darnos aviso que se escucha bien. Quiero compartirles como tema este domingo el Dios que nos pastorea. Vengo compartiendo y Esteban ha compartido el domingo pasado el Dios que nos alimenta, que nos sustenta. Y en esta ocasión quiero compartir el Dios que nos pastorea. Hemos pasado ya por otros títulos como el Dios que nos oye o el Dios que cuida de nosotros. Y es una forma de llegar a la palabra de Dios y de encontrar en la Biblia cómo ella describe a Dios, su trato con nosotros y cómo nosotros a través de lo que leemos podemos fortalecer nuestra fe, nuestra confianza. Hoy vamos a ver el Dios que nos pastorea en esta mañana. Y en principio, una de las formas en las que Dios se relaciona con su pueblo, ustedes ya es conocido por nosotros, que una de las formas en las que Él se relaciona con su pueblo es la de un pastor, ¿sí? Es decir, una ilustración del trato que Dios tiene con la iglesia es la de un pastor de ovejas, ¿sí? Esta es característica, digamos, tiene como propósito enseñar la relación entre Dios y los suyos, ¿sí? Y lo hace haciendo uso de uno de los nombres que aparece en la Biblia de Dios. La Biblia contiene cerca de 21 nombres de Dios, y uno de esos nombres es Jehová Roé o Jehová Ra, según la fonética, y significa básicamente, esta palabra, Jehová Ra, significa el Señor es mi pastor, ¿sí? O sea que ese es el nombre que la Biblia da al Señor y tiene este significado. Ustedes saben que eh, los, los nombres siempre tienen el propósito de revelar el carácter de Dios, ¿sí? Ese es el propósito que siempre tienen los nombres, es revelar una faceta de la naturaleza o el carácter de Dios, ¿sí? Este, Vemos nosotros allí en la palabra que se revela a través de ese nombre, ¿sí?, el carácter del Señor, ¿sí? Uno de los textos bíblicos que revelan a Dios como el que pastorea nuestras almas está en el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1, ¿sí? Es uno de los textos donde aparece este nombre. Libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Te invito a que si tenés tu Biblia, lo puedas buscar. Puedas buscar allí en tu Biblia, en esta mañana, el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1. Conocidísimo salmo, de hecho el versículo prácticamente no hay necesidad de buscarlo porque lo sabemos de memoria, ¿sí? Dice el libro de los Salmos, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Mm? Encontramos ahí en este texto que se usa la frase Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor. Acá mi Biblia, la de las Américas, reemplaza la palabra Jehová por la palabra Señor en mayúscula. Pero el término correcto es Jehová o Yahweh, es el nombre de Dios, el término correcto. Y dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, ¿sí? Aparece la frase entonces, el Señor es mi pastor. Es muy significativa esta frase, es muy rica en su significado. Básicamente significa que el Señor protege, significa que el Señor provee, significa también que el Señor dirige, que guía, que cuida a su pueblo, ¿sí? Lo que está tratando de mostrar la palabra aquí es que Dios
hace todas estas cosas con su pueblo, ¿sí? Hay otros textos que revelan a Dios y a Jesucristo como aquel que nos pastorea. Si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas citas bíblicas relacionadas a este tema. En Génesis 49, 23, por ejemplo, usted lo puede buscar así en su Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 49, versículos 23. Allí en el contexto tenemos a Jacob dando una bendición sobre cada uno de sus hijos. En este versículo le toca a José, ¿sí? El versículo habla de la bendición que Jacob da sobre José. Y dice ahí el texto, los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del Todopoderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Bien, encontramos acá en estos versículos una especie de alabanza o canto de victoria. Mientras yo leía esto, encontraba un canto de victoria y una alabanza que Jacob hace a Dios por todas las veces en las que Dios, como pastor, guió a José, cuidó a José y lo rescató a José. Recordemos que los primeros en mostrarse enemigos de José fueron sus hermanos. ¿Sí? Sus hermanos tenían tanto odio hacia él, tanto celo, que tenían fuertes deseos de quitarle la vida. Vemos nosotros que el Señor frustra sus intenciones, frustra sus planes, preserva la vida de José. José es arrojado a una cisterna vacía, luego es vendido como esclavo, finalmente llega a Egipto y allí en Egipto no la pasa muy bien tampoco. Allí en Egipto es acusado injustamente por una mujer, la mujer de Potifar, y debido a esa acusación él es llevado a la cárcel en ese momento, ¿sí? En todas esas situaciones que él vivió, las situaciones de José, la experiencia difícil y tormentosa de José, nos muestran que Dios estuvo con él en todo momento. De hecho, él lo dice en una oportunidad, él menciona que Dios en su soberanía y en su cuidado permitió todas estas cosas para preservarlo y a la vez preservar a la nación de Israel, ¿no? Porque José en cierto sentido también llegó a ser como el pastor de Israel, porque él proveyó alimento para todos sus hermanos en un tiempo de hambruna nacional allí en Egipto y en los alrededores. Entonces Jacob lo que hace es bendecir al Dios Todopoderoso por lo que hizo en la vida de José. Jacob ve a Dios como el gran pastor que ha guardado la vida de su hijo y entonces de esa manera bendice a Dios y ve la mano de Dios en la vida de su hijo José. Los profetas del Antiguo Testamento también se refirieron a Jesús, el Mesías, como pastor. Usted puede encontrar esto allí en Isaías, capítulo 40, versículo 11. Allí en el libro de Isaías es un pasaje muy hermoso, la verdad. Capítulo 40, versículo 11. Allí tenemos también que Isaías profetiza acerca de Dios como pastor y apunta lógicamente a Jesucristo, ¿sí? Esta es la base del Antiguo Testamento, es la base de lo que en el Nuevo Testamento se toma para referirse a Jesús como pastor. Dice Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Bueno, aquí las palabras de Isaías apuntan a Jesucristo, ¿sí?
dicen que Jesucristo vendría a su pueblo como pastor. Es una de las predicciones más maravillosas acerca de la Biblia. Recordemos que Isaías señaló a Jesús como un varón de dolores, experimentado en el quebranto, como aquel que llevó sobre sí los pecados, los cargó Jehová, dice, Jehová cargó sobre él los pecados de todos nosotros, y él fue herido por nuestras rebeliones y demás, ¿no? Y otra de las profecías de Isaías acerca de Cristo es la de pastor, ¿sí? Él dice acá, como pastor apacentará a su rebaño, ¿sí? Ahora, lógicamente lo que hace un pastor es apacentar a su rebaño, pero él, al referirse a Jesús como pastor, está mostrando cómo él realizaría esa tarea, cómo Jesús iba a realizar ese pastoreo de sus ovejas, que es lo que a mí me gustaría compartir esta mañana. De qué manera Jesús me pastorea a mí y cómo puedo yo ser de esa manera pastoreado por el Señor y ser consciente de eso y que eso me sostenga en mi vida cristiana. Vemos ahí entonces una base para lo que ya los apóstoles llaman o ven a Jesús como el gran pastor. Otro profeta que ve a Jesús como pastor y lo anuncia como tal es Ezequiel. Ahí un poquito más adelante, luego de Jeremías y Lamentaciones, el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, verso 23, se menciona allí a Jesucristo como pastor. Y de hecho este texto es mucho más claro porque revela la identidad de este que llegaría a pastorear a Israel. ¿Sí? Dice este versículo, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. ¿Sí? Me llamó mucho la atención este texto porque dice, pondré sobre ellas un solo pastor. ¿Sí? No multitud de ellos, sino uno solo. Esto nos muestra que Jesús es suficiente para pastorearnos a todos. ¿Sí? Me conmovió mucho este versículo porque muestra la suficiencia de Jesucristo como pastor para alimentar, cuidar y pastorear a cada uno de sus hijos, los cristianos. Y luego en el versículo dice, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. ¿Sí? Acá nosotros vemos revelada la identidad de este pastor. La identidad es que no sería David, el rey, porque David ya para este entonces estaba muerto, estaba en la presencia de Dios, sino que sería un descendiente de David, ¿sí? Pero no cualquier descendiente, porque Salomón no pastoreó a Israel, tuvo muchos logros Salomón en su reino, muchos hechos notables, hubo otros reyes en Judá que destacaron mucho, pero ninguno de ellos pastoreó de una manera perfecta a Israel. Todos cometieron errores, todos por alguna decisión siempre tuvieron un efecto negativo sobre el pueblo, siempre en algo se equivocaron y no fueron buenos pastores. Pero dice que este será su siervo David y él apacentará a sus ovejas como su pastor. El Ezequiel 34 es conocido por ser el capítulo que muestra la triste condición de los pastores de Israel y el mal trabajo que hacen. ¿Sí? Ezequiel 34 tiene esta característica, usted lo puede leer allí en todo el capítulo completo, los versículos 1 al 11. Es una narrativa y es un reproche de Dios para los pastores de Israel. ¿Quiénes eran los pastores de Israel en este momento? Básicamente los sacerdotes y los gobernantes. ¿Sí? Ellos tenían la responsabilidad de guiar a Israel, los sacerdotes y los gobernantes. Y lo que hace el Señor en estos versículos es
reprocharles a ellos y darles también unas palabras de juicio, ¿sí? En los versículos ya 11 al 22 de Ezequiel 34, nosotros vemos, usted lo puede leer allí en su casa, y vemos el contraste que el profeta hace entre los pastores, eh, digamos, que no están comprometidos con el redil, que son los pastores malos, contra los pastores de Israel, es la profecía. Vemos en los primeros versículos entonces 1 al 11 que el profeta descalifica, ¿sí?, notablemente a estos pastores por hacer mal su trabajo, y ya en el versículo 11 en adelante vemos cómo es el pastoreo de Jesús, este pastor que vendría, ¿sí?, a guiar y apacentar de manera correcta a su pueblo, ¿sí? Dice que el gran pastor pastorearía de verdad, sacaría adelante el rebaño, porque el rebaño estaba estancado, ¿sí?, estaba arruinado, muchos en el rebaño estaban enfermos espiritualmente, carecían de alimentación, como consecuencia estaban debilitados. Todo esto hablando en términos espirituales y sociales también, porque la repercusión era social también, ¿sí? Y dice que este pastor alimentaría a la debilitada y algo más que es muy notable allí, que es que él buscaría a la extraviada, ¿sí? De hecho, el Señor Jesús lo menciona, ¿sí?, que él buscaría a la extraviada. Ya en el versículo 23 y 24 se habla de la identidad de este pastor y se habla de que este pastor sería David, ¿sí? Dice el versículo 23 de Ezequiel 34, dice, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor, ¿sí? Yo no sé si usted puede encontrar lo mismo que encuentro yo en este versículo. Cuando yo leo Él las apacentará, puedo leer Jesucristo es quien a mí me apacienta, ¿sí? No negando la responsabilidad que tienen aquellos sobrevedores de las iglesias, de instruir en la palabra, de guiar, de aconsejar y demás. Pero es notable el hecho acá de que Dios, de una manera muy personal, muy individual e íntima, se presenta como el que va a pastorear a Israel, ¿sí? Este pastor es Jesús. Nosotros lo vemos en el libro de Juan, capítulo 10, verso 11. Si usted tiene allí su Biblia y está buscando los versículos conmigo, puede buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo no sé si, bueno, no podemos interactuar, porque no es una sala de conferencias, pero no sé si a usted le resulta grato poder abrir la palabra esta mañana, poder leer el texto bíblico, poder ver a Jesús allí, poder ver al Dios eterno y vernos cómo estamos también, ¿no? Porque dice la Biblia que el hombre que se acerca al espejo y ve cómo está y se retira igual, es un hombre necio. Así que uno de los propósitos de la palabra es que nosotros podamos ir, acercarnos, ver qué es lo que ella nos muestra de nosotros y poder buscar la solución en Dios. Dice Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Bueno, cuando nosotros leemos este texto, rápidamente nos remontamos a Ezequiel 34:23, ¿sí?, donde Ezequiel dijo que llegaría un pastor, ¿sí?, un pastor, y este pastor es Jesús. Dice el versículo, Él es el buen pastor y Él da su vida por las ovejas, ¿sí? O sea, Jesús acá se muestra obviamente como el contraste entre los pastores malos de Israel, hablados allí en Ezequiel 34. Él es totalmente lo opuesto a esa clase de pastores. Los otros eran malos y Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿sí? Esa es mi esencia, mi naturaleza, es ser bondad. Es uno de mis atributos, dice Jesús. Y dice por qué Él es el buen pastor.
porque el buen pastor, dice, da su vida por las ovejas, ¿sí? Esa es la razón por la que Jesús dice ser el buen pastor. O sea, él muestra las evidencias y además de mostrar las evidencias, dice yo soy el buen pastor porque el buen pastor da su vida, luego lo cumple, ¿sí? O sea, el pastor cumple con ese propósito y finalmente da su vida por las ovejas. Claramente nosotros vemos a través de la Biblia, yo voy a mencionar algunos versículos, en 2 de Samuel 7, 12 y 13, nosotros vemos claramente que ese pastor es Jesús, ¿sí? Aquel descendiente de David, único, legítimo, heredero de reclamar y tomar el trono. Dice 2 de Samuel 7:12, dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Bueno, ninguno de los descendientes de David tuvo un trono perpetuo o eterno. Todos murieron y fueron sepultados junto a sus padres, Salomón, ¿sí? Y todos los que siguen no cumplieron con un reino perfecto, justo, equilibrado, santo, sino que sus reinados tuvieron fallas, fueron atravesados por la maldad, y bueno, ninguno tuvo un reino para siempre. El único que tiene el reino perpetuo es Jesús. Encontramos nosotros en Mateo 1:1 que en la genealogía se dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto lo menciono porque en el Ezequiel 34 nosotros leíamos que el profeta hablaba de mi siervo David. Bueno, no sería David resucitado el pastor, ¿sí? Sino sería Jesucristo encarnado. El pastor del que habla Ezequiel no es David resucitado, sino el siervo encarnado, Jesucristo encarnado. Es a Jesucristo entre nosotros, tomando forma de hombre, presente allí en su tiempo de ministerio en Israel, y hoy presente en la iglesia de forma espiritual. Recordemos que Jesús dijo, ustedes no se van a quedar solos, ¿sí? No tienen por qué tener miedo, no los dejaré solos, sin tutor, sin guía, sino que les enviaré el Espíritu Santo, ¿sí? Él tomará de lo mío y os lo dará y os lo hará saber, dijo Jesús. Es decir, que Jesús está presente con nosotros en la persona del Espíritu Santo y está presente para pastorear. Cuando nosotros decimos Jesús está presente, significa está presente para pastorear. Y pastorear implica alimentar, implica proveer, implica guiar, implica consolar y también implica corregir y disciplinar, que lo vamos a ver en el Salmo 23 en un momento, ¿sí? Pero bueno, en el Nuevo Testamento, ya entrando en el Nuevo Testamento, Jesucristo también es presentado como el buen pastor. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, verso 20. Vamos a buscar así en esta carta a los Hebreos, en su capítulo 23 y su versículo 20. Perdón, no tiene 23, tiene 3. Hebreos 13, 20. Casi al final de esta carta, nosotros encontramos en el versículo 20 una referencia a Jesucristo como el gran pastor. Dice así Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahí en el versículo 20, ¿sí? Dice que es el Dios de paz que resucitó a Jesús de entre los muertos,
el que realiza en nosotros una obra buena que nos lleva a hacer su voluntad. De hecho dice el versículo, Él os haga aptos. ¿Sí? Yo no me puedo hacer apto a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Dependo enteramente de la obra del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me coloque en mí el deseo de seguir a Dios y de obedecerle. Pero lo que quiero resaltar de este versículo, está allí en el versículo 20, lo que quiero resaltar aquí, es que Jesús es señalado como el gran pastor de las ovejas. ¿Sí? El gran pastor de las ovejas. Y algo interesante es que se utiliza la palabra Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Es Jesús nuestro amo, Jesús nuestro poseedor, nuestro dueño. Él es el gran pastor de las ovejas. ¿Sí? El término pastor que se utiliza ahí describe su oficio. ¿Sí? O sea, el escritor está tratando de describir qué es lo que Jesús hace entre su pueblo. ¿Sí? La palabra utilizada allí del griego poimen significa uno que cuida tiernamente. Yo lo busqué allí en el diccionario y significa esto. Uno que cuida tiernamente, uno que protege, uno que guía al mejor lugar donde el redil necesita estar. ¿Sí? Y yo pensaba sobre este versículo, pensaba en esto. ¿Sí? ¿Dónde necesita estar el rebaño? ¿Sí? ¿Dónde necesitamos estar nosotros, que somos las ovejas del Señor? Bueno, nosotros necesitamos estar donde las principales necesidades están cubiertas, ¿sí? Y las necesidades principales para nosotros son el alimento, el agua, el descanso, estar en la voluntad de Dios. Esas son las necesidades principales para nosotros y es Jesús el que nos lleva a ese sitio. Hay unas referencias más en 1 Pedro 5:4 de Jesús como pastor. Es una referencia muy linda, allí en 1 Pedro 5:4, que pone a Jesús como el príncipe de los pastores, es decir, es el director o el supremo de los pastores. Esto está allí en 1 Pedro 5:4, casi al final de la carta. Pedro está, digamos, aconsejando a los ancianos de la iglesia, a los pastores, los está animando a no desmayar, a no bajar los brazos, a continuar. Los está, digamos, advirtiendo también de no pastorear al rebaño por obligación, sino voluntariamente. Les advierte también sobre no tener avaricia del dinero al momento de hacer la tarea, sino hacerlo con sincero deseo. Y da una promesa allí en el versículo 4, que dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Sí? El texto dice, ustedes deben pastorear a las ovejas, es decir, llevar el alimento espiritual, llevar la palabra, llevar el consuelo de Dios, el consejo, la exhortación, transmitirla. Y deben tener presente que el que está sobre ustedes es Jesucristo, el gran pastor. ¿Sí? Aquí es presentado Jesucristo como el que sostiene a los pastores, el que supervisa pastores y el que premia pastores. ¿Sí? De esta manera es presentado Jesús. Supervisa pastores, pastorea pastores y premiará a tales pastores. ¿Sí? Es el pastor que alimenta a los que tienen la responsabilidad de pastorear almas. ¿Sí? Para poder dar algo hay que recibirlo primero. Y lo que está haciendo Pedro aquí es mostrándoles que de Jesús ellos pueden recibir el alimento, el sostenimiento, el consuelo, el ánimo, la fortaleza. Y que habiéndola recibido de Jesús, pueden los pastores así volcarlas al pueblo. Dice que Dios está haciendo esta obra entre nosotros. Ahora, siempre que leo este texto, me gusta trasladarlo a los padres y esposos que tienen la responsabilidad de pastorear su redil en su hogar. Y creo que la palabra también aplica allí, ¿sí? Que cuando venga el príncipe de los pastores, el gran pastor, ellos también podrán entrar y recibir esta corona de gloria y honor en los cielos. Así que me gusta trasladar
esto a los padres, porque en cierto sentido los padres y las madres, ¿sí? Si están los dos presentes, es hermoso, tienen la responsabilidad de pastorear así su pequeño redil que es su hogar, ¿no? Nosotros con mi esposa tenemos un redil bastante numeroso, somos 6 en total, ¿sí? Pero hay algunos que tienen más inclusive, 7, 8, es un mini redil, ¿sí? Donde hay pequeñas ovejitas ahí correteando y hay una gran responsabilidad de alimentarlas porque esas ovejitas, sean niños o adolescentes o incluso adultos también, esas ovejas necesitan la misma guía y, y Dios coloca sobre los padres, que son los que comparten la mayor parte del tiempo con ellos, la responsabilidad de alimentarlos, de sostenerlos. Por eso a los que son padres de familia, les comparto este texto y los animo, ¿sí? A hacer la tarea con sincero deseo. Una cita más de Pedro, que quiero desarrollarlo un poquito más a esta, es 1 Pedro 2.25, unos capítulos antes, en 1 Pedro 2.25, también se menciona a Jesucristo como el pastor. Dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Sí? Habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Mientras yo leía este texto, pensaba en la experiencia de estar perdido y también trataba de imaginarme por un momento la experiencia de una oveja perdida. Pensaba cómo sería esta situación, ¿sí? Cómo sería estar errante sin un camino cierto, porque de hecho perdido es lo que significa estar errante, no saber hacia dónde ir, no saber cuál es la ubicación correcta y cómo llegar. Y encontraba que estar perdido es estar alejado de un lugar y de una persona. Eso es estar perdido, estar alejado de un lugar y de una persona. Cuando la Biblia se refiere al hombre como estando perdido, la Biblia dice que el hombre está alejado de Dios y de la presencia de Dios, básicamente. ¿Sí? Está alejado de la presencia de Dios, el ser humano. Está distanciado y está impedido de volver. Ahora, yo meditaba en este versículo y trataba bueno, más o menos imaginarme cómo es la experiencia de la oveja. Y una de las características que tiene la oveja es que si no tiene alguien que la guía, que la orienta, que la contenga, se sale y se escapa. Y al escaparse después es víctima de todos los peligros que hay afuera, que representan para este animalito indefenso. ¿Sí? Los peligros pueden ser los depredadores, pueden ser el morir de hambre por no encontrar alimento, de frío, un sinfín de cosas. ¿Sí? Entonces yo veía esta tendencia de la oveja a salirse del rebaño y tomar otra dirección. O sea, cuando la oveja se sale del rebaño, toma una dirección distinta a la que el pastor le está indicando o marcando. ¿Sí? Es decir, la oveja dice, no, no es por acá, por donde me dice el pastor, mejor me voy por otro lado. Eh, yo veía que no es muy distinto a los seres humanos, de hecho por eso Pedro utiliza esta ilustración, que es tomada de Isaías 53. Allí en Isaías 53, versículo 6, lo que hace el profeta es describir a los seres humanos como descarriados. ¿Sí? Si yo me tendría que ver o identificar con lo que la Biblia enseña, me tendría que identificar antes de venir a Cristo, me tendría que identificar como un descarriado. ¿Sí? Dice el texto ahí claramente. Vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero es importante notar esto. ¿Sí? Vosotros erais, dice la palabra. O sea que no es el propósito de Dios que nosotros permanezcamos descarriados de por vida, sino que el deseo de Dios es que nosotros podamos retornar a Jesús, que es el pastor, mediante la fe y el arrepentimiento, y podamos recibir la guía del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios.
Con la frase vosotros eras descarriados, se trata de mostrar al pecador andando como una oveja perdida, lejos de Dios, errante en todo sentido. ¿Sí? ¿Qué es estar descarriado? ¿Cómo yo puedo entender qué es estar descarriado? Bueno, estar descarriado es estar haciendo mi propia voluntad. O sea, no seguir la guía de Dios. Seguir mi propio camino, es como dice el proverbio. Hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, que son los correctos, pero son caminos que conducen a la muerte. Eso es estar descarriado. Hago lo que a mí me parece, hago lo que a mí se me antoja y no considero en nada lo que dice la Biblia acerca de lo que es la voluntad de Dios para mí. La figura de las ovejas perdidas es algo muy común en la palabra de Dios. En Mateos 9:36, yo se lo voy a leer para ir ganando tiempo, dice que cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos porque estaban agobiados e indefensos y eran como ovejas que no tienen pastor. Esta es la descripción que Jesús hace del pueblo de Judá, los judíos o Israel en aquel momento, y todo el pueblo, todo el mundo en general. Nosotros, este texto me llamó mucho la atención y traté de meditar mucho en esto, y, y conversando el día de ayer, meditando y conversando con mi esposa sobre esto, veía que nosotros tendemos a victimizarnos, ¿sí? Y ver a Israel como pobrecitos o indefensos. Nosotros tenemos esta tendencia de victimizarnos y ver al pueblo como pobrecito, ¿no? Y si nosotros consideramos la palabra seriamente, podemos ver que Israel estaba como oveja sin pastor, pero en realidad ellos, a todos los pastores que habían ido de parte de Dios, los habían matado. ¿Quiénes eran todos los pastores que habían ido? Bueno, eran los profetas. Y de hecho Dios mismo anhelaba ser su pastor. Y constantemente ellos lo rechazaron. Todos los pastores que Dios envió, es decir, los profetas son también una especie de pastor porque llegaron para llamar la atención del pueblo y hacerlos volver a Dios. Y todos ellos fueron eliminados, fueron rechazados y desechados. Y todavía más, cuando llega el pastor, Jesucristo, él también es rechazado e incluso llevado a la muerte, ese pastor. Así que nosotros tendemos a victimizarnos y a tomar una postura casi romántica, como diciendo, pobrecito de mí, estoy perdido, ¿no? Pero en realidad dice la Biblia que este extravío es voluntario. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. Esta es la gracia de Dios, mis hermanos. A pesar de que nosotros nos hemos extraviado voluntariamente, no hemos considerado a Dios, no le hemos buscado, no le hemos bendecido, no le hemos dado gloria, a pesar de todas esas cosas, el Señor en su misericordia envió al pastor, cargó sobre el pastor los pecados de todos nosotros y el pastor dio su vida por el redil allí en la cruz. ¿Sí? Esto es lo que quiero resaltar de este versículo. Hay unos versículos más en Salmos 14:2 que muestran esta situación de que todos nosotros nos hemos extraviado. Dice Salmos 14:2, el Señor observó desde el cielo a los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara seguir a Dios. Pero todos se habían alejado de Dios, se habían vuelto perversos. No hay ni uno que haga el bien, ni uno solo. Esto suena quizá un poco duro para un domingo a la mañana, antes del mediodía, antes de almorzar. Pero mi hermano, oyente, esta es la realidad. Dios observa desde los cielos, ve a los seres humanos para ver si hay alguien que sea sabio y que lo busque. ¿Y qué encontró? Que no hay ninguno, ni uno solo. Y yo me pregunto esta mañana, porque la Biblia siempre tenemos que verla como el pensamiento de Dios que nos invita a reflexionar, a considerar, a examinarnos. Yo me pregunto esta mañana,
el Señor observando desde los cielos, porque Él es el Dios que nos ve, el Dios que ve todo. ¿Qué es lo que el Señor está mirando? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que el Señor está viendo entre los que somos su iglesia? ¿Qué es lo que el Señor ve en los hogares? ¿Qué es lo que el Señor ve en los matrimonios? ¿Qué es lo que el Señor ve en el mundo con todo lo que está pasando hoy? ¿Sí? Cuando el Señor observa, ¿qué es lo que está viendo? Bueno, si nosotros vemos un poquito todo lo que se está gestando hoy en el mundo, lo que nosotros vemos en el mundo es que todos, ¿sí?, continúan en la misma dirección. No hay ni uno solo que busque a Dios, ni uno solo, todos se han alejado. Y lo que es peor aún, considero, es que la iglesia cristiana se ha alejado de la palabra también. Eso es lo que considero todavía más terrible, que la iglesia del Señor haya dejado su palabra a un costado y la guía del Espíritu Santo. La historia de la humanidad es terrible, tiene momentos muy tremendos, pero en todas esas cosas, tampoco me quiero quedar con esto de lo terrible, se muestra la gracia de Dios, ¿sí? Porque Dios en todo momento nos invita, nos llama como buen pastor a ir al redil, a permanecer en su presencia, a ser pastoreados por Él, ¿sí? Ahora, antes de terminar, o para ir cerrando ya, avanzando ya para cerrar en un momento, el texto o el pasaje más conocido por nosotros los creyentes de Jesucristo como pastor es el Salmo 23. Yo te invito a que lo vayas abriendo. Vamos a leerlo completo y vamos a extraer algunas lecciones de ahí para ya cerrar con el tema del día de hoy. El libro de los Salmos, capítulo 23. Vamos a leer ese conocidísimo salmo, que es un salmo inspirado por Dios a David. Recordemos, ya casi creo que los que hemos leído la palabra sabemos, David fue pastor antes de ser rey en Israel. Él fue pastor, él se dedicó desde muy joven a esta tarea, y él no fue cualquier pastor, ¿sí? Él fue un pastor valiente, y él fue un pastor, dice, cuando vino el león o incluso el oso, yo defendí a mi redil. Es una forma de mostrar al pastor que da su vida por las ovejas, porque yo no sé qué haría usted, pero si viene un león, yo probablemente salía corriendo. Y él, de una manera sobrenatural, porque realmente creo que estuvo el Espíritu Santo allí, no hay duda, pudo enfrentar a esta bestia feroz y pudo correrla, ¿sí? Pudo quitarla para que no representara un peligro para el rey. Y creo que esto lo permitió el Señor para mostrarnos que el heredero al trono, Jesucristo, la descendencia de David, vendría como pastor y también daría su vida. Pero en fin, tenemos el Salmo 23 allí, salmo precioso que nos conforta en esta mañana, que nos bendice realmente, que ha acompañado a los cristianos por todas las edades, y que creo que el Salmo 23, si lo puedes leer esta mañana, lo puedes atesorar y releerlo, es una de las palabras más apropiadas para todos los tiempos, sin duda, porque nosotros vivimos en un mundo envuelto en violencia, en maldad, hay lágrimas. De hecho, hoy vemos la palabra enfermedad y muerte constantemente en las noticias, y nosotros vemos que nosotros vivimos en un mundo difícil, envuelto en todas estas cosas. Entonces el Salmo 23 es como una especie de bálsamo que el Señor nos da para nosotros entender de qué manera Él nos pastorea. Hay tres puntos principales del Salmo 23 que básicamente se puede dividir con las experiencias del creyente. Por ejemplo, los versículos 1 al 3
habla de la vida presente, donde todas las necesidades son suplidas por el pastor. El versículo 4 habla del paso a la vida eterna, o sea, el momento de la muerte. Y los versículos 5 al 6 son la eternidad, ¿sí? El disfrute por la eternidad de todo lo que será cumplido por Dios. Yo quiero centrarme en los primeros dos, me encantaría desarrollar el 3, pero lo haremos en otra ocasión. Y vamos a leer Salmo 23, versículos 1 al 3, si lo tenés allí en tu Biblia. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Bueno, permítame compartirles una serie de puntos que anoche mientras leía este texto meditaba. David sabía de lo que estaba hablando cuando se refería al Señor como su pastor. Se los mencioné hace un momento que él fue un buen pastor. Si nosotros tuviéramos que calificar a David como pastor, de acuerdo a lo que nosotros leemos en la Biblia, diríamos, está aprobado, ¿no? Es un pastor de 10, realmente, con todas las letras. Nos sacamos el sombrero delante de David. Él era un buen pastor. Él sabía lo que era el oficio de pastor. Y él sabía lo que era hacer bien el trabajo. Y él sabía los beneficios que el trabajo bien hecho tiene sobre el animalito, que es la oveja. Él sabía todas esas cosas. Y escribe esto, siendo inspirado por Dios, en uno de los momentos también difíciles de su vida, ¿sí? Nosotros tenemos que imaginarnos a David escapando de Saúl, tenemos que imaginarnos a un David viviendo en una sociedad y en un mundo también rodeado de violencia por todas partes. Recordemos que David era un hombre de guerra, y la guerra estaba a la orden del día, y ir a la guerra significaba ir y no saber si volvía, ¿sí? Él era el rey, y él tenía gran responsabilidad también de estar en la batalla con sus soldados. Pero aunque él era el rey, no era inmortal o inmune. Él iba, pero no sabía si volvía. Entonces, vemos nosotros en este salmo la total confianza, y nosotros en esta mañana podemos ser confortados por esto, ¿sí? En primer lugar, dice David que el pastor es el creador de toda la vida existente, de todas las cosas, y que es el eterno Dios todopoderoso. Es el Redentor Jehová. Él dice: Jehová es mi pastor. El creador de todo cuanto existe, Él es mi pastor. No tengo otro, ¿sí? Solamente lo tengo a Él. En segundo lugar, David, la oveja, ve al pastor como suyo. Usted puede notar eso en la palabra mi pastor. El Señor es mi pastor. Él ve a ese pastor como suyo, es decir, él se siente íntimamente unido y vinculado a su pastor. Él se relaciona con él conoce su voz, y él se siente parte del rebaño. En tercer lugar, esto sucede en la vida diaria, en la vida personal del cristiano. Y mi deseo al compartirlo es que usted se sienta así también, que usted pueda decir: Jesús es mi pastor, Él es Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, y es mi pastor. Yo conozco su voz, yo me relaciono con Él, Él se relaciona conmigo, y yo descanso en Él. En tercer lugar, la oveja está confiada y segura de que nada le ha faltado, nada le falta y nada le faltará. Esta era la confianza de David. Esto no significa que no haya momentos de estrechez o de apriete, no significa eso. Significa que Dios se asegura de que nada nos falte. Siempre tenemos lo que necesitamos en ese momento, ¿sí? O sea, cuando nos vienen las cosas, nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos elegir mejor que Dios lo que tenemos que pasar. Cuando vienen las pruebas, son elegidas por Dios. No son las circunstancias, la casualidad, sino que es Dios mismo eligiendo las pruebas. Y Dios ha elegido en este tiempo probar a su iglesia a través de todo lo que está sucediendo. Y nosotros no lo podríamos haber hecho mejor. De hecho, si nosotros hubiésemos elegido estar mejor, no tener que pasar esto, y todas estas situaciones que estamos viviendo. Pero Dios en su providencia lo ha elegido
Y no quiero sonar soberbio con esto, ni mucho menos, pero nosotros nos toca aceptarlo y decir que todo lo que Dios hace lo hace bien y lo hace de manera correcta. La oveja confía en la provisión divina que incluye alimento, bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y alegría. Y hermanos, yo no digo esto como palabras bonitas solamente, sino que es real. Dios nos alimenta, Dios es la fuente de la cual bebemos, esto en términos espirituales hablando, ¿no? Él es la fuente de la cual nosotros ansiamos beber, es el divino manantial, es la presencia del Espíritu Santo que nosotros queremos beber. Él es el descanso para el alma también. Él es el Dios protector, Él es el Dios restaurador, hermanos, cuántas veces el Dios nos restaura, muchos días que quizás estamos abatidos, cargados, cansados, y Él restaura nuestras almas. Él nos da dirección, consuelo, gozo y demás. La oveja también sabe que tiene necesidades y sabe que el pastor es quien las puede suplir, por eso confía en él. Es decir, la oveja sabe que necesita. ¿Qué necesita? Necesita guía, necesita alimento, necesita descanso, necesita un lugar donde guardarse del peligro y demás. La oveja confía en que su pastor la llevará a los mejores lugares, lugares donde podrá alimentarse, beber, descansar. La oveja sabe que el mundo es un desierto espiritual, que se respira muerte, violencia, y la oveja sabe que Dios es el que le da descanso de todas esas cosas, y sabe que en medio del agitado mar podemos sentir quieta o quietud en el alma y estar libres de angustia. ¿Sí? Repito, mi deseo no es sonar con palabras bonitas nada más, sino que nosotros podamos recordar que las palabras de Jesús fueron reales. Cuando Él dijo, mi paz os dejo, nadie dudó de eso. No le dijeron, no, Jesús, ¿te parece? ¿No vas a dejar paz? Mira las cosas que están pasando afuera. Mirá, vos te están a punto de crucificarte, a nosotros nos van a perseguir, nos van a matar, y vos me decís que me dejás paz. Nadie le dijo eso, sino que cuando Jesús les dijo y les aseguró, voy a dejarles mi paz, ellos lo miraron a los ojos, quizá algunos con lágrimas, aceptaron ese mensaje y recibieron esa paz. Ese es Jesús, da descanso al alma. Otro punto, la oveja sabe que los lugares a donde el pastor la guía son sitios de refrigerio para el alma, son lugares de renovación, de restauración, de recuperación. Es decir, mi pastor sabe que a veces me debilito. ¿Sí? Yo lo ponía en un término en primera persona. ¿Sí? Mi pastor, que es Jesús, sabe que a veces me debilito. ¿Sí? Sabe que a veces me invade la tristeza. Sabe que a veces decaen mis fuerzas. Y ese pastor que sabe y me conoce, en su gracia, me restaura. Él sabe las luchas de cada día, Él sabe de los gigantes a los que me enfrento, y como pastor, Él sabe que necesito cada día un avivamiento en mi alma. Él lo sabe. Por eso, Él nos guía a los mejores lugares. La oveja dice, mi alma necesita ser confortada, y Él confortará mi alma. Él restaurará mi alma. Esto es decir, Él reparará mis fuerzas y Él traerá una renovación espiritual profunda. Él traerá ese renuevo que yo necesito. Eso es lo que dice la oveja. Yo no sé si en esta mañana vos necesitas ese renuevo. Yo creo que sí, porque yo lo necesito y todos nosotros necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios para recibir ese renuevo de parte de Dios. Así con nuestras familias donde estamos, poder orar y ser renovados, fortalecidos, confortados en esta mañana. Todos los necesitamos. Isaías lo expresó de esta manera en el capítulo 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado. Hermano, estamos cansados en términos espirituales, Él da esfuerzo. No tenemos ninguna fuerza, bueno, Dios cambia las matemáticas humanas y Él dice, Él multiplica cuando no hay nada. Él hace todas estas cosas. La oveja sabe que solo siguiendo el pastor puede transitar por la senda de justicia, el sendero correcto, donde encuentra el bienestar, el alimento. La oveja sabe que solo el buen pastor lo conduce por un camino de beneficios para su vida,
una vida en la voluntad de Dios, haciendo lo que es correcto delante del Señor. Esa en cuanto a la primera instancia de la vida, que es la vida presente. Repito, es simplemente una síntesis de muchas de las cosas que el Salmo significa. La segunda parte de la vida es ese momento, quizá antes de partir a la presencia del Señor. O simplemente es ese momento donde todo está muy oscuro alrededor y no hay mucha certidumbre de nuestra vida. Nosotros sabemos que Él está allí. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esta es la segunda etapa de la vida. Y ya con esta cerramos, hermano. Permítame compartirles lo siguiente, ¿sí? Si hay algo que se respira en el ambiente hoy, en donde nosotros nos movemos, si usted tiene la posibilidad de salir de su casa porque le corresponde trabajar, estar con gente, si hay algo que se puede sentir o percibir alrededor, es el miedo a la muerte y el temor y el terror que se vive en muchos sitios y en muchas personas. Incluso a uno mismo, hermano, por más que nosotros digamos, no, nuestra confianza está puesta en el Señor, hay momentos en los que hasta podemos llegar a pensar, che, esto es serio, es muy peligroso, puede llegar a pasarnos algo. Hay momentos así. Y lo que nosotros encontramos acá es que no importa cuál sea la atmósfera que está a nuestro alrededor, cuáles sean las circunstancias que estemos atravesando, nosotros podemos estar seguros de que Él está con nosotros. ¿Sí? Dice ahí el texto claramente: no temeré mal alguno. ¿Por qué no tememos mal alguno? Porque ahí está Él, ahí está el pastor. ¿Sí? El que está con usted en todo momento es el pastor Jesús. Y Él, créame, hermano, no falla. ¿Sí? El pastor humano, esa es la razón por la que no hay que idealizarlo. Puede fallar, puede equivocarse, puede tomar alguna decisión no muy sabia, puede equivocarse. Pero el pastor todopoderoso que es Jesús, Él nunca falla. ¿Sí? La oveja sabe que la vida tiene situaciones oscuras, hermanos. Nosotros de hecho hoy estamos viviendo situaciones un poco inciertas. ¿Sí? El mundo es confuso, hay muerte alrededor, hay temor, angustia, hay quebranto, hay abandonos, hay traiciones, las familias se desploman, los matrimonios se desgranan, se deshacen, los hijos se vuelven rebeldes, hay a nuestro alrededor violencia, vicios, alcoholismo y demás. Hermanos, y esto es real, no hace falta que yo se lo diga, usted lo ve a diario. ¿Sí? Hace unos días atrás, en una de las zonas de Florencio Varela, escuchaba la noticia de unos muchachos que violentaron algunas mujeres. Algo realmente horrible y terrible, ¿sí? Sucedió allí. Y esto es lo que se respira alrededor: violencia, constantemente. Pero la oveja sabe que hay peligros, que hay enemigos, que hay devoradores. Pero a veces, hermanos, nosotros le tenemos más miedo al que mata el cuerpo que al que puede tomar nuestras almas y arrojarla en el infierno. ¿Sí? Nosotros a veces le tenemos más miedo a la muerte y a los virus y a las enfermedades y a la violencia y a la delincuencia, y no tenemos temor del Señor. Eso es mucho de lo que está pasando hoy en día. Por eso, mis hermanos que están del otro lado, les agradezco que permanezcan y que escuchen. Nosotros necesitamos considerar seriamente en qué posición estamos. ¿Sí? Si realmente tememos a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría, o estamos teniendo más miedo de todo lo que sucede alrededor. De hecho, hay algunos que le tienen más miedo a Satanás, le temen a Satanás, pero no le temen a Dios, ¿no? Habría que temerle a Dios, porque de esa manera estamos seguros de que Dios nos libra de Satanás, ¿no? Pero en fin, la oveja sabe que hay peligros, hay enemigos, hay devoradores, y que sobre todas estas cosas la oveja sabe que no tiene medios para enfrentarse. O sea, ¿cómo se enfrenta una oveja a un león? Imposible.
¿sí? Ni pensarlo. ¿Cómo se enfrenta una oveja a un lobo, a un oso? ¿O cómo se enfrenta una oveja ante el desastre? ¿O qué hace la oveja si se pierde? No puede hacer nada. En todas las cosas depende del pastor. Depende para alimentarse, depende para encontrar el lugar de descanso, depende para encontrar la guía, depende de la protección del pastor. ¿Sí? La oveja sabe todas esas cosas, pero más sabe que aunque el mundo se quiera venir abajo, allí está el pastor, allí está Jesús. Las ovejas de David no conocían la palabra miedo. Mientras yo me imaginaba a David con sus ovejitas, podía haber ovejitas al lado de David seguras. Las ovejas de David no conocían la palabra miedo. ¿Sí? Después de que ellas vieron a David enfrentarse al león, enfrentarse al oso, esas ovejas dijeron, con David estamos seguros. Si viene otro, no sé si estamos seguros, pero con David estamos seguros. Estos animalitos estaban seguros allí con David como pastor. Y quizá David pensaba él, no jactándose lógicamente, pero él pensaba, si yo cuidé a mis ovejas, si yo di mi vida por mis ovejas, si yo me enfrenté a los peligros por mis ovejas, ¿cuánto más el Señor? ¿Cuánto más Jesús, mis hermanos? Si un pastor humano y terrenal trata de hacer, si ama a Dios y ama a la oveja, trata de hacer lo mejor, ¿cuánto más el Señor? Que es el pastor perfecto por siempre. Mis hermanos, Dios hizo más que todas las cosas por nosotros. Él recibió sobre sí mismo el castigo nuestro para que no tengamos que tener miedo a la muerte. Hermanos, no hay que temerle a la muerte porque Dios la venció en la cruz. No hay que tener miedo a lo que sucede alrededor porque Dios está con nosotros. Mire lo que dice el Salmo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El pastor me ha librado de los horrores del infierno, me ha librado de la condenación. El pastor me ha librado, me ha sacado, me ha rescatado, y yo no tengo por qué atemorizarme. Mire este texto, Hebreos 2, 14 y 15, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, Él también se hizo de carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir, y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Note esta frase, como ser humano Jesús quebrantó, deshizo, quebró para siempre el poder del diablo, quebró todos los poderes satánicos y ganó para nosotros la vida eterna. Así que mis hermanos, nosotros podemos decir como esas ovejas, con Jesús como pastor estamos seguros, estamos confiados. La razón, Él siempre está a nuestro lado. La oveja sabe que el pastor nunca la abandonará y sabe que debe quedarse cerca del pastor. Esta es otra razón, esto es otro tema, ¿sí? Porque si bien el pastor está ahí, la oveja tiene la responsabilidad y tiene que ser sabia de quedarse con el pastor. Dice segunda a Timoteo 4, 16 y 17, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Esto lo dice Pablo, ¿eh? Y mire que Pablo se rodeaba de buenas personas y de buenos cristianos. Y Pablo dice, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Note esta frase, Pablo no tiene ningún problema en decirlo. Todos me abandonaron, pero no se le tome en cuenta estas cosas. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud. No es esta frase, mi hermano. Pablo dice, bueno, me tocó estar solo, me tocó ser abandonado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, estuvo conmigo para que yo anunciara el mensaje. Y por último, ya para cerrar, para avanzar, ha sido un poquito extenso hoy, pero es bueno compartir la palabra de Dios. Así que, por último, para terminar, la oveja sabe que la vara y el cayado del pastor son para infundir aliento.
En esta etapa de aislamiento, muchas veces de dificultad, porque puede venir el apriete, la situación difícil, Dios está utilizando su vara y su cayado con nosotros. En este tiempo, nosotros podemos ver a Jesús en oración y ver que Él está utilizando su vara y su cayado. ¿Qué es la vara del pastor? La vara era un garrote, ¿sí? Mire la palabra, garrote, generalmente acabado con una esfera en la parte superior. En la esfera se incrustaban pinches. Y la vara del pastor, esa vara con la esfera y con los pinches la usaba para pelear contra las fieras. Era como una especie de arma. Y tenía entonces la vara el propósito de defender a las ovejas. O sea, la vara infunde aliento, ¿por qué? Porque yo estoy alentado. Porque sé que el pastor tiene una super vara, ¿sí?, poderosa, con la cual me defiende, que es su palabra de autoridad, ¿sí? Esa vara que tenía la esfera con pinches, la utilizaba para defenderse, y Dios en su poder nos defiende de todo peligro. Ahora, el cayado o báculo era usado para apoyarse y guiar al rebaño, ¿sí? Y también el cayado era usado para darles un pequeño varazo a la oveja también, de vez en cuando, ¿sí? Es decir, era para protección y dirección, pero muchas veces también era para el cayado para tomar a la oveja, para traerla y cuando se quería descarriar, enderezarla. Así que el cayado era para disciplinar también, ¿sí? Y esos dos instrumentos son simbólicos, significan que el Señor nos defiende y significan que el Señor nos disciplina, ¿sí? No parece muy alentador y de mucho consuelo hablar de disciplina, sobre todo un domingo a las 12 del mediodía, pero mis hermanos, necesitamos los golpes de Dios, necesitamos el trato amoroso de Dios, porque mejor nos es caer en manos del Dios vivo que en manos de los hombres, dijo David. Mejor es ser tratados y disciplinados por Dios a tiempo que perdernos y salirnos de la gracia y ser condenados eternamente. Por eso, mis hermanos, en este tiempo, ya con esto cierro, quizá Dios nos esté disciplinando, esté corrigiéndonos, esté tratando con nuestro corazón, es lo más probable, y todo con el propósito de que tengamos mayor confianza y que nosotros podamos ver dónde estamos parados, dónde estamos posicionados, ¿sí? Esta semana recordaba y conversaba esto con mi esposa, con Jessica, y le decía, Dios le dio una lección a Pablo cuando estaban allí en el barco y el barco parecía que se hundía, que no llegaban al lugar, que tenían que llegar a Roma y parecía que no llegaban, que era imposible, porque se levantó un viento huracanado, un euroclidón, y los barcos de ese tiempo no eran de metal sino de madera y no eran tan fuertes como los de hoy, sino que eran débiles, y el barco estaba ahí siendo sacudido, y de hecho llegaron a la playa, pero llegaron con el barco destrozado, y Dios le dio a Pablo en ese momento una palabra, dice, todos serán preservados, ninguno morirá, porque tengo un propósito con todo esto que está pasando, ¿sí? Y Pablo, en una de sus cartas, segunda a los Corintios, dice, todas las cosas que me pasaron, muchas veces pensé que no iba a salir con vida, ¿sí? Quizá usted piensa en este tiempo, no sé si me toca que me enferme, si salgo con vida. Quizá lo ha pensado, no sé si se le ha cruzado por la cabeza. Pero quizá usted piensa, con todo lo que ve, dice, no sé si de esta salgo, o si sale mi ser amado, mi esposo, mi esposa, o mis hijos, porque uno se preocupa, y se preocupa por la familia, quiere el bienestar. Y quizá usted piensa esto en este tiempo, ¿sí? No sabemos si salimos de esta. Pero mis hermanos, dice Pablo, que todas esas cosas le pasaron para que aprendiera a confiar en Dios que resucita a los muertos y no en Él mismo. Así que quizás este sea un tiempo en el que Dios también nos está llamando la atención y nos dice y nos enseña a que podamos confiar en Dios que resucita a los muertos y no en nosotros mismos.
Quizá en este tiempo Dios nos está llamando a ser pastoreados de manera muy personal por Él, ser disciplinados por Él, ser tratados por Él. Quizás sea un tiempo así. Y es importante responder a tiempo. Te agradezco en esta mañana que te hayas quedado todo este tiempo compartiendo la palabra de Dios. Y te invito a pensar en esto y antes de despedirnos, a orar al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por el tiempo que nos has permitido tener delante de tu presencia y que hemos podido compartir tu palabra a través de este medio. Señor, estamos en esta mañana seguros por todo lo que hemos leído y el Espíritu Santo nos ha hablado a nuestro corazón, de que tú eres nuestro pastor y de que contigo nada nos falta. Señor amado, tu palabra me dice allí que tú eres el que guardas mi vida, que tu vara y tu cayado me infunden aliento, que me pastoreas junto a aguas de reposo, que confortas mi alma, que me restauras, que muchas veces cuando estoy débil tú me vivificas, tú me renuevas. Tu palabra dice así que tú me proteges de las acechanzas del maligno. Tu palabra misma lo dice: a los que están en Cristo el maligno no los toca. Es decir, que como tú lo venciste y venciste la muerte, los que te tenemos como Dios y Señor estamos tranquilos, porque Satanás no tiene poder sobre nosotros, porque somos tuyos. Pero necesitamos estar cerca tuyo, Señor, muy cerca tuyo, lo más que se pueda estar, Señor, haciendo tu voluntad, para poder estar, Señor, guardados por tu mano. Gracias en esta mañana te doy, Señor, por haber compartido tu palabra con mis hermanos, oyentes o amigos que están del otro lado. Te ruego que tú les bendigas a ellos, Señor, que ellos puedan experimentar al igual que David y que cada uno de nosotros podamos decir: Señor, tú eres mi pastor, nada me falta contigo, Señor. Señor, si necesito descanso, tú me lo das. Si necesito alimento, tú me lo das. Si necesito ser renovado, tú me renuevas. Si estoy cercado por peligros, tú estás conmigo. Podamos, Señor amado, comprender, Señor bendito, esa palabra y experimentarla. Señor, visita a los que están del otro lado, sus hogares, extiende tu mano, tu misericordia. Tu Espíritu Santo esté con ellos, Señor, y tu mano poderosa para atender a los humildes, a los necesitados, a los enfermos, Señor, a los abatidos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús te ruego estas cosas y te doy muchas gracias.